Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 3 del curso Circuitos en corriente alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema impedancia y admitancia. Comencemos. Que ahora vamos a ver lo que son, la sección 1.5, relaciones fasoriales para RLC o para elementos RLC. Ok, entonces para contextualizar un poco lo que acabamos de hacer, la sección pasada simplemente vimos que podemos convertir una señal en el tiempo, una señal sinusoidal en el tiempo, una expresión en el dominio fasorial. Entonces, ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué nos va a servir? Justamente a eso vamos ahorita. Lo que andamos buscando es poder representar los componentes RLC o bien la relación de tensión y corriente en los elementos RLC, poder representarlos de forma fasorial. Eso es lo que andamos buscando para aplicarlo al análisis de circuitos. Entonces tenemos que V de t va a ser Vm coseno de omega t más masita. Que partamos de una señal en el tiempo, que eso es igual a la parte real del fasor V e a la j omega con V igual a Vm en ángulo de zeta. ¿Qué pasa si derivamos de V de t con respecto al tiempo? Entonces tenemos la derivada de un coseno. Entonces la derivada de un coseno es coseno menos seno menos Vm seno de omega t más phi por la derivada de lo de adentro con respecto a t. Entonces la derivada de omega t más zeta va a ser omega. Entonces, vean que aquí tenemos un seno y negativo. Entonces, esto vamos a convertirlo a un coseno positivo. Entonces nos va a quedar omega Vm coseno de omega t más zeta más 90 grados. Que ahora esto podemos expresarlo de manera exponencial compleja por medio de la función parte real, que esto va a ser omega. Que vean que esto es un omega. La diferencia es que esto está como más redondeado, la W es recta, ¿verdad? Nunca le digan W, es omega, aunque a veces parezca una W. Entonces va a quedar la parte real de omega Vm e a la j omega t por e a la j zeta por e a la j 90 grados. ¿A qué equivale esto? Y muy importante, una pregunta intermedia. ¿A qué equivale e a la j 90 grados? Que vean que esto no es de miedo ni nada así, esto es algo muy sencillo, solamente que se acostumbren un poco a la notación y siempre piensen, cuando vean un exponencial complejo, siempre piensen que tiene su contraparte dada por Euler. Entonces vean que esto es coseno de 90 más j seno de 90. Entonces, ¿cuánto es coseno de 90 grados? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto es coseno de 90 Cero. grados? ¿Cuánto? 0. 0. Y seno de 90 grados es 1, ¿verdad? Entonces esto nos queda j por 1, que es igual a j. Entonces vean que e a la j 90 grados es igual a j. Entonces esto que tenemos acá
bueno, nos queda igual a la parte real de omega Vm e a la j omega t. Y bueno, el j siempre se acostumbra a ponerlo de frente. Entonces pongamos el j por acá, al inicio. J e a la j omega t por e a la j zeta. Entonces, bueno, ya esto podemos, llegando a este punto, donde separamos el e a la j omega t del e a la j zeta, ahora esto podemos expresarlo como un fasor. Entonces vean que esto implica que la derivada de v de t va a ser equivalente a j omega, el fasor de v. Donde el fasor de v tiene que ver con v de t, ¿verdad? O sea, es el fasor de esa señal sinusoidal. Entonces, bueno, esto es un resultado importante. Esto lo vamos a enmarcar. Entonces, la derivada de una señal sinusoidal con respecto al tiempo equivale a multiplicar por j omega el fasor. Esa es la conclusión. Que entonces, de la misma manera, y tal vez aquí, bueno, no lo voy a desarrollar, pero bueno, es posible demostrarlo y me pueden creer. La integral de v de t va a ser equivalente a tener el fasor entre j omega, equivalentemente. Entonces, bueno, vean que derivar equivale a multiplicar por j omega e integrar equivale a dividir el fasor por j omega. Entonces, bueno, estos son resultados que nos van a servir para la exposición que vamos a hacer ahorita de cómo es la relación tensión y corriente en los componentes RLC. La importancia de esto es poder encontrar soluciones de estado estable sin necesidad de conocimiento de las condiciones iniciales. Eso tiene que ver con las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Para los que lo están llevando o lo van a llevar, van a darse cuenta que las ecuaciones diferenciales nos sirven para evaluar pues un sistema descrito por esas ecuaciones, pero tomando en cuenta condiciones iniciales, que tal vez el capacitor está cargado con tanta tensión y el inductor está cargado con tanta corriente. Eso es una condición inicial, ya eso lo vieron en CC, ¿verdad? Lo que andamos buscando es establecer relaciones algebraicas entre la corriente y la tensión en capacitores inductores y la resistencia. Bueno, justamente como se hace para R, que es lo más simple. La relación tensión-corriente en el capacitor y el inductor es íntegro diferencial, ¿verdad? Que es justamente lo que nos complica todo el análisis, tener una ecuación diferencial. Entonces, ahora hagamos, bueno, el análisis para los componentes RLC. Hagamos el análisis. Ok, entonces tenemos que V de t es igual a I de t por R, donde R es la resistencia, que ya vimos que podemos pasarnos inmediatamente a una expresión exponencial compleja, V sub m e a la j omega t más zeta. Eso es igual a R y m e a la j omega t más phi. Que ahora esto podemos expresarlo fasorialmente como Vm en ángulo de zeta que vean que aquí, bueno, también me salté un paso donde elimino el e a la j omega t y todo eso, vean que podemos hacerlo explícito, no hay que hacerlo siempre, no lo tienen que hacer explícito, o sea, ya eso, o sea, no tienen que demostrarlo todo el tiempo. Y tenemos por acá R y M en ángulo de phi. Entonces, vean que esto equivale al fasor V
y esto equivale al fasor I. Con lo que tenemos que V, o bien fasorialmente, V es igual a R por I. Entonces vean que acabamos de expresar de una manera distinta algo que ya conocíamos. La relación de corriente y tensión en una resistencia está dada por V es igual a R por I. De la forma más general, esa es la ley de Ohm más general, pero vean que ahora podemos expresarlo en términos de un fasor de tensión y un fasor de corriente. Entonces, el fasor de tensión para una resistencia es R por I. Vean que R es un número real, positivo. Entonces, básicamente, simplemente va a ser escalar el fasor de corriente. Entonces, bueno, aquí podemos hacer, un pequeño diagrama. Ok, en general, bueno, para una resistencia en el tiempo tenemos V de t, por aquí tenemos R y por aquí tenemos I de t. Okay, cuando tenemos una resistencia en un circuito la analizamos de esa manera, en el dominio del tiempo. Pero esto podemos verlo en el dominio de la frecuencia o bien el dominio fasorial. Creo que es más apropiado decirle fasorial. Entonces aquí tenemos que esto sigue siendo R y por aquí vamos a tener el fasor de tensión. Y por aquí vamos a tener el fasor de corriente. Entonces, bueno, aquí tenemos V de t es igual a R por I de t. Y por aquí tenemos V es igual a R por I, fasorialmente. Entonces, bueno, vean cómo nos pasamos de una a otra notación libremente, rápidamente, sin tener que explicar de dónde salió todo. Ven, esa justificación o demostración, nuevamente la hacemos aquí en clase, pero en los ejercicios no van a tener que hacerla siempre. Ya eso está dado. Entonces, bueno, ahora podemos graficar o hacer un diagrama fasorial, de acuerdo a lo que vimos hace unos minutos, un diagrama fasorial de estos dos fasores de tensión y corriente. Entonces, bueno, aquí vamos a tener X, aquí vamos a tener Y, que recuerden, muy importante, siempre las flechas y los rótulos de los ejes. Es muy importante. Entonces, bueno, vean que si tenemos que este es el fasor de tensión, aquí le vamos a poner V. ¿Eso está en fase o está en desfase? Vean que R es un número real. Si fuera un número complejo o imaginario, le agregaría ángulo a la corriente, pero en este caso R es un número real, entonces simplemente va a ser escalado entonces, bueno, la corriente es U entre R, entonces normalmente la corriente va a ser en magnitud menor al fasor de tensión. Entonces, bueno, vean que en este caso tenemos acá zeta, que es el ángulo de la tensión, va a ser igual a phi. O sea, están en fase. Que aquí estoy, usando los colores para representar la tensión en azul, la corriente en rojo. Entonces vean que este ángulo es el mismo. Entonces significa, o bien, ya eso ya lo sabíamos, que la tensión y la corriente en la resistencia están en fase. V e I en una resistencia están en fase. Esa es una conclusión. Ya lo sabíamos, pero ahora ya nos queda más claro de manera fasorial. ¿Qué, alguna pregunta hasta el momento? Ok. Bueno, si están callados, parece que están entendiendo muy bien. Ojalá sea el caso. Ok, ahora veamos el caso para un inductor.
Que para un inductor vamos a tener que V de T va a ser igual a L de I de T. Entonces ya habíamos obtenido anteriormente, bueno, podemos comenzar sustituyendo las señales en el tiempo por su respectivo exponencial complejo, e a la j omega t más zeta. Eso es igual a L por la derivada de justamente, bueno, de I de t que vamos a expresar de manera exponencial compleja. Les había dicho que la exponencial compleja no la vamos a usar en el curso, al menos de manera final, pero vean que aquí sí la estamos usando de manera parcial para que nos ayude dentro del análisis que estamos haciendo. Pero nuevamente, eso va a ser dejado solamente para lo que es el análisis y la demostración. Entonces, bueno, es derivar con respecto al tiempo esa expresión IM e a la J omega T más phi, que aquí me falta otro paréntesis. Entonces, bueno, esto es igual a, o bien, equivale a VM e a la J omega T más zeta. Eso es igual a L por la derivada de esto. Entonces tenemos L por IM por la derivada de lo que hay adentro, que es J omega. Y nos queda de igual manera E a la J omega T más zeta. Que esto podemos decir que es E a la J omega T por E a la J zeta. Bueno, la vez pasada me lo salté. Aquí lo voy a dejar. El J va adelante. JLIM omega. E a la J omega T por E a la J phi. Entonces vean que eliminamos el E a la J omega T. Habíamos dicho que era redundante, no lo necesitamos en el cálculo. Entonces con esto nos queda que VM E a la J zeta va a ser igual a J omega L y M E a la J phi. Entonces si se fijan, esto justamente es el fasor I y esto es el fasor V. Y bueno, vean que este J omega que queda por acá, bueno, fue el que habíamos visto al inicio y el L es el que multiplica la derivada de la corriente. Entonces con esto nos queda que para el inductor V es igual a J omega por I. Me queda un poco grande. Que esa es la relación para el inductor. V es igual a J omega por I. Entonces vean a qué equivale multiplicar un fasor por J. Okay, I por J, eso es hacer como E a la J phi más 90 grados. Bueno, y aquí está multiplicado el IM, ¿verdad? Entonces vean que multiplicarle este J es como sumarle 90 grados. Eso quiere decir que la diferencia de fase que va a haber en un inductor en su tensión y corriente es exactamente 90 grados. Tiene que ver un poco con lo que vimos la vez pasada sobre, bueno, lo que les había dicho, el mnemónico Eli is the Iceman, en donde en un inductor la tensión adelanta a la corriente por 90 grados y en un capacitor la corriente adelanta por 90 grados a la tensión. Entonces, bueno, aquí podemos hacer un inductor. Bueno, hagamos el diagrama. Aquí tenemos V de T. Aquí tenemos la corriente en el inductor y aquí tenemos L. Esto podemos representarlo en el dominio fasorial como aquí vamos a tener el fasor V
O bien, podemos ponerle más bien aquí de una vez, bueno, podemos ponerle J omega L por, por el fasor de corriente, que usemos esta notación. Y por aquí tenemos la corriente I. Y vean que el valor del inductor, bueno, va a ser J omega L. Profe, entonces la relación que puso usted ahí en el recuadro sí ocuparía llevar la L. Sí, me la brinqué. Aquí está. J omega L. Sí, aquí está. Sí, nuevamente a veces hablo y se me olvidan, dejo tiradas cosas, pero bueno. Por eso es bueno de que me vayan siguiendo y si alguien nota que dejé algo perdido, me lo hace saber. Entonces sí, vean que justamente sí, J omega L por I. Entonces, ok, ¿cómo nos queda el diagrama fasorial para este? Okay, aquí le ponemos X, aquí le ponemos Y. Ok, entonces dijimos que la tensión adelanta la corriente por 90 grados. Entonces, si yo saco aquí que por acá es el fasor de tensión, la corriente va a estar 90 grados atrás. Entonces, bueno, usualmente la corriente tiene menor magnitud y vemos que este ángulo es 90 grados. Ojo que esto es para un inductor puro. Esto es para un inductor puro. Entonces, fasorialmente vamos a tener esa relación. Que vean que, o sea, no necesitan demostrar todo esto para decir que si tienen una tensión en una bobina o inductor, ya saben cuál va a ser el ángulo de esa corriente. Profe, una cosa, ¿eh? Sí. ¿Qué sería o qué no sería un inductor puro? ¿Qué no sería un inductor puro? Ajá. Pues esto. Ah, ok, solo como aislado, como se presenta en ese circuito. J omega L. Ya ahorita vamos a ir un poco sobre bueno, qué es el concepto de impedancia y admitancia, que es el equivalente a resistencia y conductancia de forma compleja, pero bueno, vean que una resistencia con un inductor no es un inductor perfecto porque tiene justamente una parte resistiva, que de hecho los inductores reales se modelan de esta manera, con una resistencia y una inductancia. Recuerden que un inductor es un cable metálico enrollado y si lo estiramos o bien, bueno, con la forma que tenga, ese cable va a tener una resistencia asociada, ¿verdad? Entonces un inductor real lo modelamos como una inductancia con una pequeña resistencia. Entonces vean que o sea, ni siquiera los inductores en la realidad son completamente inductivos. Van a tener siempre alguna resistencia, aunque esta usualmente es pequeñita, pero es diferente de cero. Que vean que un inductor puro es incluso ideal. O sea, un inductor puro no existe. Tendría que ser un cable metálico con resistencia cero y bueno, y el bobinado que justamente le da la inductancia. Entonces tendría que ser un cable con resistencia cero, lo cual no existe, ¿verdad? Entonces vean que un inductor puro es algo meramente ideal. Ok, entonces vean que el factor J indica un adelanto de 90 grados, porque justamente J equivale E a la J 90 grados, por lo que dijimos más arriba. Entonces vean que en ese caso la tensión con respecto a la corriente está adelantada por 90.
Entonces, bueno, para el capacitor no voy a hacer el análisis completo, que simplemente incluso ustedes podrían o bien revisar el libro o realizar el análisis ustedes mismos siguiendo lo que acabamos de hacer. Entonces les voy a poner el resultado para no durar mucho, sería redundar, ¿verdad? La corriente en el capacitor va a ser igual a J omega C por el fasor de tensión. Ese va a ser el resultado. Incluso les dejo de tarea que ustedes lo logren demostrar. Okay, siguiendo este mismo análisis, deberían estar en la capacidad de poder demostrarlo. Si alguien no puede, siento que hay un problema. O sea, no, más bien háganlo como un autoejercicio. Si pueden realizarlo, pues están bien. El que no pueda hacerlo o le dé miedo, pues no va a poder hacer el examen apropiadamente, ¿verdad? Bueno, esto podemos darle vuelta para expresarlo en términos bueno, más bien incluso no le pongamos un marco a este resultado. Pongámoselo a este otro para ponerlo en términos de tensión. Tensión es igual al fasor de corriente entre J omega C, que hace si pongámosle esto. Entonces, bueno, aquí me voy a saltar también la parte en el tiempo. Entonces aquí simplemente le voy a poner, aquí tenemos el fasor de tensión y por aquí la corriente y va a ser igual a J omega C por el fasor de tensión. Que esto va a ser va a tener una capacitancia C. Ahorita más adelante vamos a ver que el capacitor justamente tiene una representación fasorial en el dominio de la frecuencia. Entonces, bueno, aquí podemos hacer el diagrama fasorial para la tensión y corriente en el capacitor. Que aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Entonces, bueno, si tenemos por aquí la tensión en el capacitor, y aquí pongámosle V. Vean que 90 grados para acá, vamos a tener la corriente y justo esta diferencia van a ser 90 grados. Entonces, nuevamente en un capacitor, la corriente adelanta a la tensión por 90 grados. Que recuerden aquí el mnemónico ICE. La corriente adelanta a la tensión en el capacitor. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, genial. Genial que se está entendiendo todo. Ok, veamos que con estas relaciones fasoriales para L y C se puede manejar estos de manera algebraica y manipularlos como si fueran la ley de Ohm, como una resistencia, lo cual nos va a facilitar el análisis justamente. Entonces, bueno, hagamos una tabla resumen. Entonces aquí tenemos qué elemento. Aquí tenemos el dominio del tiempo. Y por acá tenemos el dominio fasorial. Y hagamos una tabla. Aquí bien hecha, como nos enseñaron en laboratorio de Física 1. A mí siempre me gusta hacer alusión a, no sé, hacer una conectividad de un curso con los cursos aledaños que le aportan al mismo. Entonces, que vean que en este caso hay una forma de hacer tablas en ingeniería, bueno, y es esta. No tienen que ponerle todas las líneas, solamente con 3 que marquen el encabezado y el final de la tabla, nada más, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos V de T es igual a
a R por I de T. Aquí está la relación en el tiempo. V de T para el inductor es L de I de T. Y la corriente en el capacitor es C de V de T. Entonces, ¿cómo es esto en el dominio fasorial? Aquí en este caso, V es igual a R por fasor de corriente. El fasor de tensión para el inductor es igual a J omega L por el fasor de corriente. Y el fasor de tensión para el capacitor va a ser igual a el fasor de corriente entre J omega C. Que ese es el resumen de todo lo que acabamos de ver. Okay, vean que no tienen que demostrarlo, simplemente tienen que saber esto. Okay, vean que en la ingeniería utilizamos, es parte de la matemática y la física realizar las demostraciones, pero ya son cosas aceptadas, entonces no tienen que hacerlo siempre. Entonces solamente tienen que saber el resultado y cómo aplicarlo. Lo importante, saber qué es el resultado y cómo aplicarlo. Ok, ahora terminemos esta parte viendo cuál es la ganancia en el análisis de circuitos. Ok, volvamos al ejemplo que habíamos hecho la vez pasada. Tenemos una fuente aquí sinusoidal. Tenemos una resistencia con un inductor. Que aquí tenemos V sub S. Aquí tenemos R y aquí tenemos L. Que aquí vamos a tener I de T. Entonces decimos que V sub S de T va a ser igual a Vm coseno de omega T. Vean que esto es igual a Vm en ángulo de 0. Aunque el ángulo sea 0 hay que ponerlo. No se puede no poner. Entonces, ¿qué tal si analizamos esto en el dominio fasorial? Entonces tenemos el fasor de V sub S va a ser igual a el fasor de la tensión en la resistencia más el fasor de la tensión en el inductor. Entonces, V sub S, fasor, va a ser igual a R por el fasor de la corriente, vean que la corriente es la misma, más J omega L, fasor de corriente. Entonces vean que aquí podemos agrupar, bueno, voy a seguirlo por acá. Vs es igual a, aquí tenemos fasor de corriente, tenemos R más J omega L. Entonces, si pasamos a dividir, y, ¿qué es lo que queremos encontrar? Va a ser igual al fasor Vs entre R más J omega L. Eso es igual a Vm en ángulo de 0 entre R más J omega L. Vean que aquí tenemos mezcladas dos formas. Arriba tenemos forma polar y aquí tenemos forma rectangular. En este caso particular, Vm en ángulo de 0 grados equivale a Vm, ¿verdad? O sea, es un número meramente real. Y un número meramente real no tiene ángulo y la magnitud es el mismo número, Vm. ¿Cómo era la magnitud? ¿Cómo es la magnitud de... Oye, ¿cómo es la magnitud o el valor absoluto de R más J omega L? Que es, recordemos, esto era la raíz de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Entonces es R cuadrado más omega L cuadrado. Esa es la magnitud. Entonces vean que ahora podemos expresar el fasor de corriente en magnitud y fase, que es a lo que queremos apuntar, ¿verdad? Eso es lo que queremos encontrar, una magnitud y una fase que podamos
convertir nuevamente al tiempo en una señal sinusoidal en el tiempo. Entonces vean que esto va a ser, bueno, abajo raíz de r a la 2 más omega cuadrado, L cuadrado. Y arriba tenemos Vm, esta es la magnitud. Y aquí vamos a tener en ángulo de, el ángulo de lo de arriba es 0 y el ángulo de lo de abajo es tangente inversa de omega L entre R. Pero es el ángulo de lo de arriba menos el ángulo de lo de abajo. Entonces es 0 menos tangente inversa de omega L entre R. Que bueno, aquí podemos extender esta parte, el ángulo, para que contemple todo. Y vean que ahora sí podemos saltarnos, bueno, aquellos pasos de convertir esto a exponencial complejo y luego ponerlo como un coseno y un seno imaginario y parte real. O sea, todo eso podemos saltárnoslo. La cuestión es que lo entiendan. Formalmente hay que hacerlo, pero seamos prácticos. Obviamente, como les digo, no es necesario que lo demuestren y podemos hacer el paso directo de aquí a aquí sabiendo eso. Que el que lo haga bien, yo voy a entender que lo entiende bien. Entonces aquí tenemos Vm entre raíz de r a la 2 más omega cuadrado L cuadrado. Esa es la magnitud coseno de omega t menos tangente inversa de omega L entre R. Amperios. Que recuerden que siempre es importante poner las unidades. Y se penaliza, pues, al que no lo haga. Muy importante. Vean que esa es la respuesta. Y aquí, sí. Y si comparan esto con lo que hicimos la semana pasada, pues es el mismo resultado. Y vean que, ¿cuál fue la ganancia? Pues nos evitamos hacer una ecuación diferencial. Y simplemente realizamos un cálculo o un análisis algebraico siguiendo las leyes de voltaje de Kirchhoff, como habíamos aprendido en CC. Solamente que para poder hacerlo de manera algebraica en corriente alterna, tenemos que utilizar fasores. Esa es la diferencia de CC a CA. Entonces vean que se nos facilitó un montón completamente el análisis meramente algebraico, tratando incluso a L como si fuera una resistencia, que va a ser, bueno, va a ser justamente una impedancia. Ok, ¿alguna pregunta? Profe, lo que, bueno, no sé si, bueno, es que este omega t es el que no sé realmente dónde sale, digamos. El omega T, recuerde que, o sea, es parte de, bueno, es justo lo que les dije, que de lo que nos saltamos acá, pero Sí, esto sí. podemos verlo, sí, podemos verlo, creo que de acá. A ver. Es que como normalmente decíamos, bueno, usted decía que ese lo omitíamos, entonces, ¿qué hora Lo, sale? lo omitimos en los cálculos intermedios, en frecuencia, que es lo que teníamos acá. A ver, por aquí. Y por aquí tengo que tener, que recuerdo que en alguna parte taché unos J omega. ¿Dónde fue? No recuerdo. Ahí dice que son redundantes, no sé si será ahí. Creo que fue de esta parte. Ajá, del inicio. Sí, vean, aquí está. A ver. Sí, o sea, como les dije, el E a la J omega T desaparece porque es común a todos los términos que nos vamos a encontrar porque por linealidad, porque estamos tratando un circuito pasivo que es lineal. Entonces, tanto la corriente como la tensión como la corriente, que es la causa, o sea, la causa es la tensión, el efecto es la corriente, tanto el efecto como la causa tienen la misma frecuencia por ser un circuito lineal. Si es un circuito no lineal,
la frecuencia de salida va a ser distinta. Entonces, como aquí tenemos esto de factor común, simplemente lo eliminamos. Pero esto es dentro de los cálculos en el dominio fasorial. Una vez que ya llegamos a la respuesta en el dominio fasorial y queramos dar la respuesta en el tiempo, hay que volver a agregarlo, porque, o sea, el J omega t es parte de la señal en el tiempo, ¿verdad? Entonces vean que lo estamos reincorporando. ¿Sí quedó claro? Ok, lo pone ahí, bueno, tendría que ser, bueno, luego hago esa demostración, entonces, procedimiento faltante para ver si sale por ahí. Sí, lo que le sugiero que revise nuevamente es el proceso formal ven, o sea, es justamente este. Aquí, y de t es im coseno de omega t, que eso es la parte real de esto, y m e a la j omega t más el ángulo, pero vimos que esto es redundante. Entonces, en la parte fasorial lo eliminamos y tenemos que volver a agregarlo en la parte en el tiempo. Creo que lo mejor es que le dé un par de vueltas a la materia. Tal vez si no lo entiende en este momento, tómelo con calma, dele una nueva repasada y analice eso que le estoy diciendo. Para efectos de cálculo intermedio lo eliminamos, pero hay que volver a agregarlo al final. Que tenga eso en mente, dele vuelta a la materia y tal vez, bueno, ya si le queda la duda todavía, bueno, podemos, bueno, en consulta, pues, darle continuidad a esto. Entonces, bueno, continuamos con la última parte. Avanzamos con la sección 1.6, impedancia y admitancia. Que sabemos del análisis CD que la resistencia es la relación entre tensión y corriente, dados por la ley de Ohm, en donde V entre I es igual a R. Esto es la ley de Ohm para una resistencia, ¿verdad? Y la conductancia es el inverso. Entonces tenemos que G es igual a I entre R. Que esto es solamente, bueno, darle vueltas a las cosas. G es igual a 1 entre R. O la conductancia es el inverso de la resistencia. Ok, en el discurso anterior logramos demostrar o encontrar una forma en la que podemos tratar a un inductor y a un capacitor como un componente resistivo, entre comillas, llamémoslo entre comillas. Entonces, bueno, hay una relación analógica, análoga, disculpen, hay una relación análoga de esto a la corriente alterna. Entonces, la impedancia Z, que vean que estamos usando la misma notación para un fasor. La impedancia Z es la relación del fasor de tensión y el fasor de corriente. Y esto es para cualquier componente, bueno, pasivo, R, L o C. Está medido en ohms, también igual que la resistencia, solamente que ahora va a ser un valor complejo. Entonces, Z es igual al fasor de tensión entre el fasor de corriente. Y esto lo medimos en ohms. Y le llamamos la impedancia. Que veamos también que Z es igual a la parte real o bien a Z es igual a R más
J omega L. Bueno, esa es la impedancia inductiva, pero no me hagan caso con esto. Veámoslo más adelante, mejor, más formal. Quedémonos solamente con que impedancia es la relación entre tensión y corriente en algún elemento. Nada más. Entonces, ya obtuvimos la relación tensión-corriente fasorialmente para RL y C. Entonces teníamos que V es igual a R por I. Eso es para la resistencia. V es igual a J omega L por I para el inductor. Y V es igual a I entre J omega C. Entonces, bueno, esto es para la resistencia. Esto es para el inductor. Esto es para el capacitor. Entonces de aquí se puede despejar V entre I para cada componente. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Z sub R va a ser igual, vean que si pasamos a dividir V entre I, nos va a quedar R. La impedancia inductiva va a ser igual a J omega L. Nuevamente, vean si yo paso este I a dividir aquí debajo de V. Y pongámosle aquí Z sub L para indicar que es una impedancia de un inductor. Y la impedancia del capacitor nos va a quedar 1 entre J omega C. Entonces aquí ya tenemos las relaciones. O bien las impedancias, vean que esto podemos decir las impedancias de un capacitor y de un inductor. Que la impedancia de un inductor es J omega L. Vean que la impedancia para un inductor y un capacitor es una función de la frecuencia. Que vean que ZL es una función de la frecuencia. Al igual que ZC es una función de la frecuencia. O sea, vean que podemos graficar con respecto a omega, que los valores de impedancia. O sea, conforme aumenta la impedancia, conforme aumenta la frecuencia, aumenta la impedancia inductiva. Y conforme aumenta la frecuencia, disminuye la impedancia capacitiva o incluso tiende a hacerse cero. Y esa tiende a hacerse infinito. Que eso lo vamos a analizar ahorita. Que vean que todas las impedancias están en ohms también. Aquí lo que estamos haciendo es extender el concepto de resistencia a un número más general, que es un número complejo. Y le estamos llamando de forma más general impedancia. Entonces veamos que la impedancia es una cantidad que depende de la frecuencia de operación para el inductor y el capacitor en particular. Y del valor del elemento, ya sea R, L o C, para cualquiera de los tres. Podemos describir a la impedancia como la oposición de un circuito o elemento al flujo de corriente sinusoidal, que esa es la interpretación física. La impedancia es la oposición de un circuito o elemento al flujo de corriente sinusoidal. Vean que es una cantidad compleja, pero no es un fasor. Por lo tanto, no puede ser convertido al tiempo. Okay, vean que una impedancia es un valor, es una cantidad.
En cambio, un fasor es, ya vimos que comparte los elementos de un vector, pero un vector es espacial y un fasor es temporal. Pero vean que si yo digo una resistencia de 50 ohms, eso no es una función, no es una señal variante, es un valor. Así como puedo decir una inductancia de 50 milihenrios o una impedancia inductiva de J a 50 ohms. Vean que eso es un número. Por lo tanto, la impedancia no es un fasor. Que quede muy claro. Aquí lo que pasa es que comparten, o sea, como estamos hablando de números complejos, comparten la misma notación, pero a nivel de interpretación física no son lo mismo. Quiero que quede eso muy claro. Entonces, bueno, ahora tiremos la pregunta, ¿cómo varía la impedancia con la frecuencia? Que entonces dijimos que ZL es igual a J omega L y ZC es igual a 1 entre J omega C. Entonces analicemos el inductor y el capacitor por separado. Ok, bueno. Cuando tengo omega igual a 0, veamos que ZL, J por 0 por L nos va a dar 0. Entonces esto es un corto circuito. Y ZC es igual a infinito, porque 1 entre 0 es infinito. Entonces vean que esto es un circuito abierto. Este límite concuerda con la parte CD. Vean que este es el caso CD. Que sabemos que un inductor en corriente continua es un cortocircuito y un capacitor en corriente continua es un circuito abierto. Entonces vean que esto nos coincide. Sería raro que no lo hiciera, ¿verdad? Y cuando omega tiende a infinito, ¿qué tenemos? Que ZL va a tender a infinito y ZC va a tender a 0. Entonces vean que esto es un circuito abierto y esto es un cortocircuito. Entonces vean los casos extremos. Si yo tengo un inductor y empiezo a aumentarle la frecuencia a valores muy, muy, muy grandes, ese inductor se va a comportar como un circuito abierto. Y con el capacitor, entre más aumente la frecuencia, más como un cortocircuito se va a comenzar a comportar. Como cantidad compleja, la impedancia puede expresarse de manera rectangular. Que vean que eso es un número complejo. Podemos expresarlo como una magnitud con ángulo o podemos expresarlo como una forma rectangular. Entonces vean que Z es igual a R más JX. Que aquí vamos a introducir esta nueva letra X, en donde R es igual a la parte real de la impedancia y X es igual a la parte imaginaria de la impedancia. Que ya esto le teníamos nombre, esta es la resistencia
y a esto le vamos a llamar reactancia. A esto le vamos a llamar reactancia. Ese es el nuevo nombre que tenemos. Entonces, vean que podemos tener esto en un diagrama de un plano complejo. Que vean que de alguna manera podemos también, como si fuera un diagrama fasorial, podemos tener aquí una impedancia. Vean que podemos representarlo de la misma manera, pero nuevamente no es un fasor. Conceptualmente no es un fasor, pero podemos representarlo de la misma manera. Entonces vean que aquí, lo que tengo en esta parte, acá, es la parte real. O sea, eso que tengo acá es la parte real. Y lo que tengo por acá es la parte imaginaria, que es la reactancia. Entonces vean que aquí en esto tengo la magnitud de Z. Entonces esto es R y esto es X. Por acá. Que esto es R, esto es X. Y vean que podemos tener una reactancia capacitiva o inductiva dependiendo del signo. X puede ser XL, que le vamos a llamar reactancia inductiva. Esta va a ser positiva. Y si tenemos la reactancia X sub C, esto va a ser una reactancia capacitiva. Y esta va a ser negativa. ¿Por qué? Si nos vamos acá, vean que esto va a ser un número positivo. Y esto es lo mismo que tener menos J, 1 entre omega C. Que recordemos que 1 entre J es igual a menos J. Tenemos esa equivalencia en números complejos. Entonces vean que la impedancia capacitiva siempre va a dar negativa una vez que pasemos el J para arriba, que es lo normal. Pero podemos utilizar ambas expresiones. Entonces vean que si yo tengo por acá una impedancia con un ángulo positivo, esto va a ser una reactancia inductiva. Pero si yo tengo algo por acá, vean que esto me va a representar una reactancia inductiva. Por aquí vamos a tener un ángulo negativo. Ok, ya casi terminamos. En forma polar, Z es igual a la magnitud de Z en un ángulo de la impedancia. En donde la magnitud de Z va a ser igual a la raíz de R al cuadrado más la reactancia al cuadrado, y zeta va a ser igual a la tangente inversa de X entre R, o reactancia entre resistencia. O bien, de forma inversa, R va a ser a la magnitud de Z por coseno de zeta, y X va a ser igual a la magnitud de Z seno de zeta. Vean que eso es pura trigonometría. En ocasiones es conveniente trabajar con el recíproco. Que es la admitancia. Entonces vean, aquí tenemos dos conceptos nuevos: resistencia, impedancia, admitancia, reactancia.
Entonces tenemos que Y, que le vamos a llamar Y, va a ser igual a I entre V, o es el inverso o el recíproco de Z, de la impedancia. Vean que es el mismo concepto de resistencia y conductancia, solamente que ya aplicado a ¿cómo se llama? A números complejos o bien a señales alternas. Entonces, vean que Y va a tener Y va a ser igual a G más JB, en donde G es la conductancia, o G es la parte real de la admitancia, que esto es igual a o bien le llamamos la conductancia, y vamos a tener B, que es la parte imaginaria de la admitancia. A esto le vamos a llamar la susceptancia. Que entonces vean todos los nuevos. Ya me duele la mano de estar escribiendo. Veamos estos nuevos términos que tenemos. ¿Cómo se expresa G y B en términos de R y X? Que vean que tenemos que G más JB es igual al recíproco de Z, que es R más JX. Esto es 1 entre esto. Recuerden bueno, los que no han llevado álgebra o lo están llevando, la forma de convertir esto a cuando tenemos un número complejo dividiendo, es multiplicar por el conjugado R menos JX entre R menos JX. Entonces, bueno, esto de aquí abajo me va a dar la magnitud, esto es la magnitud de Z al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar, bueno, vean que aquí arriba multiplico R menos JX por 1, entonces me va a quedar R menos JX entre R a la 2 más X a la 2. Entonces, bueno, vean que G es igual en este caso a R entre R a la 2 más X a la 2. Vean que esto no es igual a 1 entre R. O sea, la conductancia no es el inverso de la resistencia. Hablando ya en corriente alterna. Y B va a ser igual a menos X entre R a la 2 más X a la 2. Entonces, vean que esas son las expresiones que tenemos para la conductancia y susceptancia en términos de resistencia e impedancia. Vean lo importante que es manejar el vocabulario y utilizarlo de manera correcta. G es igual a 1 entre R solo cuando la reactancia es igual a 0. Es decir, el caso resistivo. Y para terminar, un resumen y una tabla. En resumen, tenemos que más JX le vamos a llamar reactancia inductiva. Vean que si es positiva. Si es negativa, le vamos a llamar reactancia capacitiva.
Si tenemos menos JB, a esto le vamos a llamar susceptancia inductiva. Que vean que al hacer el inverso me sale un negativo, o sea, 1 entre J es menos J. Entonces, el inductivo, la reactancia es positiva y la susceptancia es negativa. Y la susceptancia positiva va a ser capacitiva. Y para finalizar una tabla, con esto quedaríamos. Tenemos elemento, tenemos impedancia y tenemos admitancia. Aquí tenemos R, L y C. Que hagamos que dibujemos la tabla. Vean que en documentos técnicos tienen que dibujar las tablas apropiadamente. Entonces, bueno, la impedancia para una resistencia va a ser igual a R. Para una inductancia va a ser igual a J omega L. Y para que pongamos aquí los subíndices, va a ser 1 entre J omega C. Y la admitancia resistiva va a ser 1 entre R. La admitancia inductiva va a ser 1 entre J omega L. Y la admitancia capacitiva va a ser J omega C. Entonces, bueno, vean, estas tablas son básicamente el resumen de los conceptos. Nuevamente, no tienen que desarrollar todo eso, simplemente entender de dónde viene y aplicar correctamente las demostraciones y todo eso. Bueno, aplicar el resultado más bien.